Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Acá habla la profesora Camila Reyes nuevamente para seguir con la unidad número 1 llamada Diversidad Geográfica de Chile. ¿Ok? Principales rasgos físicos. En esta ocasión nos vamos a entrar en los rasgos físicos de cada zona natural de Chile y a su vez vamos a revisar la guía correspondiente a las semanas del 6 al 17 de abril. Por lo tanto, yo quiero que tengan en mano esa guía. Abajo de cada guía yo siempre pongo la fecha, así que van a identificar muy bien cuál guía es, del 6 al 17 de abril, ¿ok? En esta lección, como ya se los adelantaba, vamos a ver las características de las zonas naturales de Chile, una por una, y vamos a revisar la guía, correspondiente a las semanas del 6 al 17 de abril. Insisto, deben tener en mano esa guía, del 6 perdón, al 17 de abril. Abajo de cada guía sale la fecha. En esa guía comienza con activación de conocimientos previos a través de una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué es una zona natural? En los videos anteriores yo les expliqué que una zona natural tiene diferentes componentes. ¿Ya? Por ejemplo, una biodiversidad determinada. Cuando hablo de biodiversidad, hablo de flora y fauna que coexisten en un determinado territorio. Tienen diferentes tipos de relieve, una zona natural, es decir, cerros, valles, cordillera de la costa, depresión intermedia, cordillera de los Andes, planicies litorales. También tiene el componente climático, es decir, una zona natural tiene diferentes tipos de microclimas que van a entregarle una identidad natural, ¿ya? Y las aguas superficiales. Cuando hablamos de aguas superficiales, hablamos de aquellos montículos o masas de agua de agua dulce o agua salada que van a dar origen a ríos, lagos, salares, lagunas, el lecho marino, etc. Y otro componente importante en que en cada zona natural hay recursos naturales, como minerales o como frutos, que van a dar a conocer los diferentes tipos de actividades económicas. Por ejemplo, un recurso natural sería el cobre, acá en el Norte Grande, y la actividad económica que se deriva de eso es la minería, por ejemplo. Para recordar un poco las zonas naturales de Chile, tenemos 5 zonas naturales divididas por colores, más que visto este mapa. En color amarillo tenemos a la zona norte grande, en color naranjo tenemos la zona norte chico, en color verde tenemos la zona central o zona centro, en color rojo a la zona sur y en color café a la zona austral. Si se dan cuenta, en el mapa hay un cuadradito pequeñito en la zona austral con un triángulo o un ángulo eh, en la Antártica, en el continente blanco. Por lo tanto, esa porción de la Antártica también pertenece a Chile, pertenece prácticamente a la zona austral de Chile. Para comenzar a revisar esta guía y a revisar los contenidos que tiene esta guía, vamos a tener que enclarecer algunos conceptos para que ustedes tengan presente. Por ejemplo, macroformas de relieve. Vamos a hablar de macroformas de relieve a las 4 principales, a las grandes formas de relieve que Chile posee, como la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, la depresión intermedia y las planicies litorales. Cada zona natural de Chile posee estas macroformas de relieve. ¿Ya? Biodiversidad, a la confluencia de la flora y la fauna en un determinado territorio. El concepto de aguas superficiales, como yo ya les dije, a esas masas de agua que están en la superficie terrestre, que pueden provenir del agua lluvia, del agua nieve, de la lluvia que cae en la cordillera, y son los ríos, los lagos, las lagunas, salares, el lecho marino, bofedales, etc. Ahora vamos a adentrarnos a las características de cada paisaje natural por zona natural y partimos en orden, con el norte grande. A ver, el norte grande, el norte grande en general, comienza en el límite con Perú, Arica con Perú, hasta el río Copiapó, ¿ya? Posee un desierto árido, es decir, seco, pequeñas planicies litorales y un suelo rico en minerales.
¿ya? Como característica general de esta zona. La lámina muestra un tipo de paisaje un poco seco porque no hay tanta presencia de vegetación, ¿ya? ¿Por qué seco? Porque el tipo de clima, como ya se los adelanté, es un clima desértico en donde no predomina la lluvia. Hay escasas lluvias, llueve solamente en verano. Y no en toda la zona norte grande, sino en los sectores altiplánicos del norte grande, como se aprecia en la cordillera, ahí donde está volando el cóndor, donde dice invierno altiplánico. Son lluvias estivales, lluvias de verano, ¿ya? Y el invierno altiplánico es comúnmente conocido como invierno boliviano también. Em, a nivel de aguas superficiales, nos encontramos con ríos de escaso caudal, es decir, de escaso volumen de agua, como el río Loa, y también existen cursos de agua que no son permanentes, que se secan o que aparecen cada cierto tiempo cuando llueve. Por lo general en verano, con el invierno altiplánico, los caudales de los ríos en el norte grande aumentan. También existen lagos en el sector altiplánico, como el que se observa ahí, donde están los flamencos, lagos, lagunas y bofedales, es decir, los bofedales son acumulaciones de agua de poca profundidad. Donde hay lagos, hay flamencos, como se observa en la lámina. El tipo de relieve. A ver, la cordillera de los Andes se presenta bastante alta y maciza y tiene un volcanismo activo, es decir, los volcanes que hay en la zona norte grande, la mayoría son activos. Nos encontramos con el volcán Licancabur, el Sairecabur, el Lascar, el volcán Parinacota, el Ñuñayaco, entre otros. En la cordillera de los Andes se encuentra el altiplano, ya donde vuela constantemente el cóndor o se ubican los flamencos o la tagua gigante, como sale en la imagen. La depresión intermedia presenta profundas quebradas que son hendiduras del terreno, donde existen las pampas. Todo lo que es pampa es depresión intermedia. Cuando uno va a San Pedro de Atacama y ve un desierto, eso es pampa y estamos en la depresión intermedia, camino a Calama, etc. La cordillera de la costa es elevada, grande, y cae abruptamente al mar como un acantilado. Es decir, cuando uno va a la portada, por ejemplo, a observar la portada, y nos dirigimos a la orilla del cerro y miramos hacia abajo, vemos el mar, ¿verdad? Y vemos que el cerro cae derecho hacia abajo. Eso se llama acantilados. Y las planicies litorales existen solo en algunos lugares, en donde se ubican generalmente las ciudades costeras, como Arica, Antofagasta, Mejillones, tal. Esos son las planicies litorales. Cuando ustedes van al mall, por ejemplo, en Antofagasta, iban, porque ahora estamos en cuarentena y no se puede salir, eh, nos encontramos en las planicies litorales. Cuando vamos a la playa, estamos en las planicies litorales. Mejillones, por ejemplo, se ubica en una planicie litoral, cerca de la playa. Y a nivel de flora y fauna, en la costa encontramos las típicas gaviotas, el típico lobo de mar, ¿ok? Las gaviotas son propias de toda la costa de Chile, no solamente de la zona norte grande. Asimismo el cóndor no solamente se ubica en el altiplano del norte grande, se ubica en todo el altiplano chileno. Encontramos los flamencos solamente cercanos a las lagunas, las llamas, los guanacos y las vicuñas también son animales propios del altiplano, la tagua gigante también. Encontramos escasa vegetación y esa vegetación está adaptada a climas secos, como la yareta, el tamarugo, el tolarandino, el chañar, los cactus, el pimiento, el tamarugo, como ya se los nombré recién, etc. Ahora vamos a hablar del norte chico. El norte chico, bueno, se extiende desde el río Copiapó hasta el río Concagua. Se caracteriza por tener amplias planicies litorales, más amplias que las planicies litorales que el norte grande. Y tiene fértiles valles, ¿ok? Y cielos despejados y propicios para la observación astronómica también, pero eso es tema de otro contenido. A nivel geográfico, observamos que en esta imagen se observa una mayor cantidad de vegetación y una mayor cantidad de verde en comparación a la zona norte grande que predomina un poco el desierto, el ambiente seco. Acá a nivel de relieve
La cordillera de los Andes se disminuye en altura y no hay volcanes activos. La depresión intermedia los atraviesan valles transversales que van a crear los valles como Valle del Elqui, Valle de Limarí, Choapa, Valle de Petorca, La Ligua y Aconcagua. ¿Ok? La cordillera de la costa está erosionada, es decir, gastada y cortada por valles transversales. Y las planicies litorales son extensas y en algunos lugares se presenta en forma de terrazas, como se observa en la imagen. Esas terrazas escalonadas forman parte de las planicies litorales. A nivel de clima, esta zona es semiseca. ¿Por qué? Porque llueve, en invierno sobre todo. Llueve en invierno y por lo tanto en invierno las aguas superficiales se mantienen con abundante agua, con abundante caudal. Y las temperaturas son extremas también en esta zona. El día y la noche tienen diferentes temperaturas, hace mucho calor en la tarde, mucho frío en la noche. Em, y también hay presencia de microclimas, ¿ya? Y en algunas zonas se encuentran diferentes bosques con diferentes árboles de diferentes tamaños, valga la redundancia, como en el, no sé, como el Frei Jorge, en el Alto de Talinay y los cerros de Pichidangui. Se encuentra cubierto de camanchaca y con una gran variedad de flora. Si se dan cuenta en esta imagen, en el fondo de la imagen encontramos el desierto florido, que es un fenómeno propio de esta zona. Encontramos también ríos que desembocan en el mar, diversos ríos que desembocan en el mar. Las aguas, como le dije recién, las aguas superficiales tienen un caudal permanente y destacan los ríos Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorca y La Ligua. Ahora vamos a hablar de la zona central. Paisaje natural de la zona central o zona centro. Recordemos que en la zona central está la región metropolitana y la región metropolitana es la capital de Chile. La zona central se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío y se caracteriza por tener bien marcadas las estaciones del año, bastante marcadas, suelos bastante fértiles y condiciones adecuadas para el asentamiento de la gente. Es decir, en la zona central está la mayor cantidad de población de todo el país. Y si se dan cuenta en la imagen, la cordillera de los Andes, donde está el cóndor volando, vuelve a reaparecer, porque acá se vuelve a reactivar nuevamente el volcanismo, la actividad volcánica, y acá en Santiago, sobre todo en la región metropolitana, la cordillera de los Andes alcanza una de sus mayores alturas, de 6.000 sobre los 6.000 metros sobre el nivel del mar, valga la redundancia. Y es más alta que en la zona norte chico, porque recordemos que en la zona norte grande la cordillera de los Andes es alta y maciza, baja en tamaño en la zona norte chico y vuelve a reaparecer en la zona central en cuanto a tamaño. Acá hay, si observan la imagen del paisaje, se observa una mayor cantidad de verde. ¿Por qué? Porque acá llueve abundantemente, principalmente en invierno, ¿ya? Se caracteriza esta zona por tener un clima mediterráneo donde, insisto, llueve principalmente en invierno y eso hace crecer el caudal de los ríos. A medida que se va avanzando hacia el sur, se disminuye la temperatura y van aumentando aún más las lluvias. Y acá, como dije recién, las 4 estaciones del año están bien diferenciadas unas de otras. Desde el punto de vista de las aguas superficiales, los ríos tienen un mayor caudal, obviamente, que los ríos del norte chico, y destacan los ríos Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito, Maulí, Itata y Biobío. En relación a los tipos de relieve, la cordillera de los Andes, como dije hace un rato, reaparece el volcanismo, aparece la cordillera de los Andes más alta, que el norte chico, sobre los 6.000 metros. La depresión intermedia hay importantes cuencas, es decir, terrenos que están rodeados por montañas, ya como la cuenca de Rancagua y la cuenca de Santiago. Y la cordillera de la costa recupera su forma y su altura, que había perdido en el norte chico alcanzando unos 2.000 metros. Las planicies litorales son amplias. ¿Por qué? Porque ahí desembocan principalmente los ríos y se ubica la mayor cantidad de población también. Si se dan cuenta, el cóndor sigue apareciendo en la cordillera porque es propio, es un animal típico de la cordillera de los Andes, y sin importar dónde, en qué zona natural se ubica. Porque la cordillera de los Andes, el sector altiplánico, tienen
un diferente microclima, y eso lo vamos a ver en sexto básico. Tenemos animales como la vizcacha, la chinchilla, tordo, el zorzal. Tenemos flores o plantas como el coihue, el olivillo, el lingue, el peumo, el laurel, etc. La palma chilena es propia de la zona central. Y quiero hacer un alcance acá. En Antofagasta, que pertenece a la zona norte grande del país, también tenemos palmas, pero esas palmas fueron introducidas para hermosear la ciudad. Afuera del colegio hay palmas y esas palmas necesitan la ayuda del ser humano para poder mantenerse vivas. Por eso el municipio gasta recursos para regar las palmas, etc. Si fueran propias de la zona norte grande, no necesitarían de ayuda para mantenerse vivas, para crecer, ¿ya? Como lo hace un tamarú o un cactus, por ejemplo, que se adaptaron al clima de la zona norte grande. Ahora vamos a hablar de la zona sur. La zona sur, vean, observen la diferencia o la modificación del paisaje que existe en la zona sur de nuestro país. La zona sur del Chile se extiende desde el río Biobío hasta el Golfo de Corcovado al sur de Chiloé. Se caracteriza por tener un paisaje bastante modificado, por tener predominancia de la vegetación, por la cantidad de lluvia que cae, etc. A ver, vamos a ir de inmediato a las formas de relieve. La cordillera de los Andes, acá la altura disminuye radicalmente, ¿ya? Y se distinguen algunos pasos fronterizos hacia Argentina. La depresión intermedia toma forma de lomas y es interrumpida, como se observa en la imagen, por los lagos y ríos que aparecen ahí. La cordillera de la costa pierde altura, obviamente, es cortada por ríos y tiene diferentes nombres, la cordillera de la costa, como la cordillera de Nahuelbuta, por ejemplo. Y al sur del canal de Chacao, es decir, cerca de Chiloé, la cordillera de la costa aparece en forma de islas. Y las planicies litorales son bastante extensas en el Golfo de Arauco y se va reduciendo cuando se llega a la isla de Chiloé. Y acá, las aguas superficiales son los ríos y los lagos. Lo que más destaca la zona sur de Chile son la cantidad de lagos que existen y la cantidad de ríos y la cantidad de agua lluvia que cae, porque el tipo de clima predominante de esta zona es un tipo de clima lluvioso. Llueve todo el año. Por eso hay una gran cantidad de vegetación. Y hay bosques, como en la selva, perdón, selvas, como en la selva valdiviana, por ejemplo. Y hay plantas o árboles bastante altos, más altos que un edificio, como las araucarias, como los alerces, que viven miles y miles de años. Entonces, a mayor agua lluvia, mayor es la cantidad de vegetación que existe en una zona. Y si nos damos cuenta, a medida que vamos avanzando de zona en zona, va aumentando la vegetación, porque a medida que vamos avanzando hacia el sur de Chile, aumenta la lluvia. Quiero dejar eso bien en claro. En esta zona se destacan los ríos, perdón, se destacan los ríos Valdivia, el río Bueno, el río Puelo, Maullín, Yelcho. Se destacan también los lagos Panguipulli, Calafquén, Yanquihue y el lago Todos los Santos, ¿ya? De flora y fauna tenemos el coihue, el alerce, la araucaria, el huemul, el pájaro carpintero. Tenemos tipos de ranas, escarabajos, un pájaro llamado huethuet, el puma, etc. Y ahora vamos a hablar de la zona austral de Chile, que es la última. Acá el paisaje cambia radicalmente. La zona austral de Chile se extiende desde el Golfo del Corcovado hasta el territorio antártico chileno. Y acá las macroformas de relieve desaparecen un poco, se desmembran, se dividen. Por ejemplo, la cordillera de los Andes está erosionada y fragmentada por hielos, convirtiéndose así en campos de hielo sur, lo que se observa el color blanco. Y arriba, cerca del Ñandú, la cordillera de los Andes propiamente tal. La depresión intermedia se aprecia en forma de islas, ¿ya? Como se observa también cerca de los diferentes animales que hay en la costa. La cordillera de los Andes aparece nuevamente en la Antártica, ¿ya?
Y la Antártica recordemos que es parte de la zona austral. La cordillera de la costa solo aparece en forma de islas, nada más, ¿ya? O archipiélagos, como el archipiélago de Chonos y Huaytecas, y aparece por última vez en la península del Taitao. Y acá tenemos diferentes tipos de fauna dependiendo de la ubicación geográfica en la que estén ubicadas en la zona austral. Tenemos el guanaco típico de la zona norte grande también aparece en la Patagonia. La Patagonia forma parte de la zona austral de Chile, ¿ya? Tenemos el ñandú como parte de la fauna, el chorlo negro, el gato montés, el martín pescador, perdón, el leopardo marino, no lobo marino, el leopardo marino, el delfín austral y pingüino, que son animales que se adaptan a climas fríos y polares, la gaviota, que es parte de todo el borde costero, y el petrel. El tipo de clima que predomina acá es un tipo de clima frío y polar, ¿ya? También posee un tipo de clima marítimo y lluvioso. Puede llover en forma de nieve, en forma de lluvia o en forma de granizo, ¿ya? Y eso en general para referirnos a la zona austral de Chile. En relación a las aguas superficiales nos encontramos con ríos de abundante caudal y los más importantes son el río Becker o Baker, el río Pascua y el río Palena, Aysén y Gallegos. También existen grandes lagos como el lago General Carrera o el lago Cochrane y existen grandes campos de hielo como el que se observa en la imagen en color blanco y también glaciares. Ya, ahora vamos a continuar revisando la guía en relación al contenido que ya les mostré por cada zona natural. Otra de las preguntas que forman parte de esta guía tiene relación con elegir dos zonas naturales para crear una comparación entre ellas y hacerlas en el cuaderno, ¿ya? En este caso yo elegí la zona central versus la zona norte grande y había que encontrar solamente dos diferencias y dos similitudes. Entonces, dos similitudes entre la zona central y la zona norte grande es que en ambas zonas hay como parte o existe como parte de la fauna el cóndor, ¿ya? Y otra similitud sería que en ambas zonas hay volcanes activos y la cordillera de los Andes es alta, sobrepasando los 6.000 metros de altura. Dos diferencias sería que en la zona central el recurso económico sería la agricultura por el tipo de ambiente natural que tiene. Y en la zona norte grande predomina la minería, ¿ya? Y otra diferencia es que en la zona central existe una mayor cantidad de población que en la zona norte grande. Esto era solamente lo que tenían que hacer. Continuando un poco la revisión de la guía, un alcance. Podrían ser cualquiera de las zonas naturales, no solamente las que yo les hice de ejemplo. Otra pregunta que había en la guía. Tenían que leer las páginas de la 14 a la 22 de su libro y hacer un cuadro resumen destacando las macroformas de relieve, la biodiversidad y las aguas superficiales de cada zona natural. Y el cuadro resumen tenía que quedar así. Entonces, por cada zona natural ustedes tenían que haber resumido el tipo de biodiversidad, las aguas superficiales y el tipo de relieve por cada zona natural. Eso yo ya se los expliqué anteriormente. Y en su libro, en esas páginas, de la 14 a la 22, está exactamente lo que yo les expliqué en este video. Y como última pregunta en la guía, tenían que ir a su libro, leer la página 20, 21, 22 y 23 que habla sobre la zona sur y la zona austral de Chile y responder las preguntas de la página 23. Tenían que comparar los mapas de la zona sur y de la zona austral. Tenían que buscar elementos del paisaje artificiales y naturales presentes y caracterizar el clima de la zona austral. Bueno, el clima de la zona austral es frío y polar, ¿ya? Los elementos artificiales naturales presentes tienen relación con el tipo de vegetación, de flora, de fauna existente, el tipo de relieve, más las construcciones que ha hecho el hombre, los edificios, las casas, etc. Y comparar los mapas que ahí que en el libro existen, están
El mapa de la zona sur con el mapa de la zona austral tiene relación con las características de la geografía. La zona austral está desmembrada, dividida. En cambio, la zona sur se mantiene su estructura geográfica como corresponde, ¿ya? De forma natural. Y eso sería todo en la revisión de esta guía. Hasta el próximo video.